Una novia huida ruega a un desconocido en un encuentro inesperado que cambie su vida para siempre. El aroma de las flores recién cortadas y el canto de los pájaros se entrelazaban en el aire caluroso de la mañana, pero nada de eso podía apaciguar la angustia que consumía a Valeria. En la penumbra de su hogar, la joven artista contemplaba su reflejo en el espejo, un vestido blanco que representaba un futuro que nunca eligió. Las risas de los niños jugando en la plaza resonaban como un eco lejano, recordándole la alegría que ella anhelaba. Mientras el cura la llamaba a avanzar hacia el altar, su corazón gritaba por libertad. Ese momento, que todos consideraban el inicio de su felicidad, se sentía como una lápida en su pecho. Con cada paso hacia el altar, los grilletes de la tradición la apresaban más. Su mente corría, atormentada por imágenes de sus sueños perdidos, la paleta de colores, el lienzo vacío que clamaba ser llenado por sus manos, su deseo de dejar una huella en el mundo del arte. ¿Podría realmente ser todo eso mientras sus padres la veían solo como la futura esposa del alcalde? El peso del deber la abrumaba, y con lágrimas en los ojos, sintió que su vida se desvanecía. Un grito sordo se formó en su garganta cuando, en un instante de desesperación, giró sobre sus talones y salió corriendo. Las calles empedradas del pueblo la recibieron, llenas de recuerdos de una infancia que parecía gustarle a su alma, pero que ahora se volvían opresivas. La libertad estaba al alcance de su mano, pero el miedo a lo desconocido la hacía dudar. Y en esa frenética huida, se topó con Martín, un desconocido que había regresado del bullicio de la ciudad. Su mirada, intensa y comprensiva, la ancló a la realidad. Él, un arquitecto quebrantado por sueños no cumplidos, la escuchó hablar sobre sus temores. «No puedo decepcionarlos», susurró Valeria, temblando. Su vida había sido construida sobre expectativas ajenas, y ahora que se desmoronaban, un abismo se abría ante ella. Martín, con una voz suave, compartió sus propias tribulaciones, mostrándole que sus luchas no eran únicas. Cada palabra de él sembraba esperanza en su corazón, y aunque sabía que su tiempo juntos era efímero, comenzó a florecer dentro de sí. Mientras atravesaban los colores vibrantes del pueblo, Valeria se sintió viva, por primera vez desde que la miraron con ojos de esposa. Pero el tormento interno seguía presente, su familia, su honor, las promesas que pesaban sobre su ser. ¿Acaso tenía el derecho a querer algo más que lo que la tradición le había dictado? Las sombras del deber nunca las había considerado hasta ahora, y el eco de las expectativas familiares resonaba con fuerza, recordándole la carga que llevaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció cuando Valeria se enteró de un escándalo que rodeaba a su familia. Rumores de corrupción empezaron a circular, amenazando el honor que tanto habían cuidado. De repente, la presión se multiplicaba, y la decisión de regresar ya no era solo una cuestión de deber, sino de proteger lo que le quedaba de su apellido. Cada latido de su corazón parecía gritarle que debía elegir, pero la verdad la asfixiaba, volver a someterse a las expectativas, o romper la cadena que le había ahogado tanto tiempo. En su mente, las voces de su familia y los gritos de sus sueños no cumplidos chocaban. Valeria sabía que estaba en una encrucijada, pero la angustia no hacía más que intensificarse. Enfrentar la realidad que había dejado atrás ahora parecía una prisión. Mientras los días se desvanecían en el aire pesado de su incertidumbre, su nuevo vínculo con Martín se fortalecía, y, con él, la posibilidad de convertirse en la artista que siempre soñó ser.
Sin embargo, al mirar más allá de los colores de su nueva vida, sentía que los lazos familiares la atrapaban una vez más. La pregunta resonaba en su mente, amenazando con desbordarse: ¿podría realmente abandonar todo lo que conocía para abrazar lo que siempre había deseado? Valeria miró por la ventana de la pequeña habitación donde se había refugiado después de su fuga. La luz del atardecer transformaba la escena del pueblo en un lienzo de colores cálidos, pero su mente permanecía en tensión, atormentada por los pensamientos de su familia. Cada rincón del hogar que había dejado atrás le recordaba a sus padres, a los sacrificios que habían hecho por mantener su imagen intacta. ¿Qué dirán cuando se enteren? La pregunta quedó flotando en el aire, tan opresiva como el vestido que había dejado atrás. Martín, cuya presencia había traído un atisbo de luz a su confusión, se sentó junto a ella. La mirada de él era firme, incisiva. No puedes permitir que el miedo te encadene. Tienes un talento que mereces explorar. Sus palabras resonaban en su interior, empujándola a confrontar sus propias inseguridades. Pero si eligen por mí, ¿dónde queda mi voz?, replicó Valeria, despertando la necesidad de defender su derecho a elegir. La conversación se tornó intensa. Martín compartió su propia lucha por encontrar un equilibrio entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba, un proyecto arquitectónico que había soñado desde la universidad, pero que había dejado en suspenso esperando a un momento que, al parecer, nunca llegaría. Valeria se sintió identificada. Ambos se encontraban ante las cenizas de sus sueños y la impotencia que eso generaba. Tal vez deberíamos hacer algo al respecto. Ya hemos dejado atrás mucho, sugirió Martín, y el impulso de actuar comenzó a burbujear dentro de Valeria. ¿Y si hacemos un proyecto juntos?, propuso, su voz vibrante con un nuevo propósito. Podría ser la oportunidad para mostrar su arte al mundo, y al mismo tiempo, podría demostrar su valía y escapar de la sombra de su nombre. La idea de crear algo físico, tangible, era un faro en su tormenta interna. Mientras comenzaba a dibujar con sus dedos en la superficie de la mesa, Valeria sintió como las olas de miedo y duda se retiraban, siendo reemplazadas por una chispa de entusiasmo. La posibilidad de colaborar en un proyecto que uniera sus pasiones podía transformarse en su propia manera de liberarse de las cadenas del pasado. Se lanzó a hablar de su visión, de cómo quería que la arquitectura y el arte se entrelazaran para contar la historia de su lucha. Con cada palabra, la confianza crecía, así como la determinación de arriesgarlo todo. No quiero ser solo la hija del alcalde, ni la novia del futuro esposo. Quiero ser Valeria, la artista, sentenció, sintiendo un renovado sentido de identidad. Martín, animado por su fervor, le sugirió investigar sobre las posibilidades de exhibir su arte en exposiciones locales. No puede ser solo un proyecto de nosotros dos. Debería ser un movimiento, propuso, introduciendo la idea de involucrar a otros. Valeria sintió un escalofrío. La perspectiva de no estar sola en este camino la llenó de expectativa, pero también de incertidumbre. La presión de abrirse a otros la llenaba de miedo, pero también de un súbito deseo de conectar. Sin embargo, esa emoción mermó al sentirse amenazada por el eco de las tradiciones que la cercaban. Pero si llego a fallar, susurró, y el temor la invadió nuevamente, arrastrándola hacia la sombra. La voz de Martín la interrumpió. Es que el fallo es parte del proceso. A veces, hay que arriesgarse para liberarse. Esa verdad deslizó silenciosamente en su interior como un secreto revelado. Valeria se levantó, dando un paso hacia la ventana, miró al paisaje y respiró hondo. Había un fuego en ella que empezaba a arder, uno que no podía ignorar. No sería fácil, y tampoco sería rápido, pero una idea se cierne en su mente: la libertad sería un proceso que merece cada sacrificio. Sin embargo, antes de que pudiera comprometerse de lleno, un golpe en la puerta interrumpió su reflexión. El corazón de Valeria se detuvo.
Era un recordatorio de que el pasado no la dejaría ir tan fácilmente. Al abrir, la figura de su madre se recortó contra el atardecer. Hija, tenemos que hablar. La presión de su mundo familiar regresaba, tan poderosa y tan real como siempre. Valeria sintió que su vida estaba nuevamente suspendida en una balanza. Una oportunidad se presentaba, pero la amenaza del deber recorría su piel. ¿Está lista para enfrentar lo que venga? La decisión que debía tomar no sería fácil, pero quizás el momento de la verdad se acercaba más de lo que pensaba. Valeria cerró la puerta tras de sí, sin poder desviar la mirada de su madre. La expresión tensa en el rostro de su madre la hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. La figura de su madre, elegante y orgullosa, desbordaba expectativas que sentían que la envolvían nuevamente. Vine a buscarte. No puedes quedarte aquí, esto no es un lugar para ti, respondió su madre con firmeza, el tono de su voz tan rígido como las normas familiares que había intentado romper. Cada palabra era un recordatorio de las viejas cadenas que pretendía dejar atrás. Mamá, estoy en un momento de descubrimiento, replicó Valeria, buscando reafirmar su nuevo camino. Las palabras le salieron casi sin pensarlo, pero en su interior resonaban con sinceridad. El dilema entre la libertad y el deber pesaba en su corazón, una balanza donde cada lado parecía tener su propio peso. ¿Descubrimiento? ¿Es eso lo que llamas huir de tus responsabilidades? Su madre frunció el ceño, dejando en claro que la conversación tenía un trasfondo mucho más profundo del que Valeria deseaba abordar. No es huir. Es buscar quién soy realmente, insistió, sintiéndose más firme. Era un momento de verdad, y debía mantener su nuevo propósito frente a la inminente presión familiar. Valeria flexionó los dedos nerviosamente, cada gesto era una lucha interna. Tu futuro está trazado, Valeria. Tu vida ya no te pertenece solo a ti, dijo su madre, casi en un susurro, como si temiera que alguien pudiera oír sus palabras. La idea de que su vida estuviera programada, como un libro cuyas páginas ya estaban escritas, la llenaba de angustia. Pero, además, le hacía dudar sobre lo que realmente quería. ¿Y si no quiero ese futuro? ¿Y si quiero ser más que el estereotipo que esperan de mí?, preguntó, sintiendo que su voz vibraba con un nuevo poder. La confrontación con su madre era como un relámpago que iluminaba su confusión, forzándola a enfrentar su realidad. Su madre la miró con incredulidad. ¿No lo entiendes? Ser la hija del alcalde tiene su peso y su prestigio. No puedes simplemente dejarlo todo atrás. Pero el eco de la voz de Martín resonaba en su mente, a veces, hay que arriesgarse para liberarse. Valeria sintió un impulso repentino, como si una ola de energía comenzara a fluir por su cuerpo. No podía seguir permitiendo que su vida estuviera definida por expectativas ajenas. La lucha por liberarse de esa carga le resultaba cada vez más atractiva y a la vez aterradora. ¿Y qué pasaría si me equivoco? ¿Qué diría la gente? Pero, ¿y si tengo éxito?, se preguntó en un susurro, casi como si la respuesta estuviera a la vista. La presión del deber era abrumadora, pero había algo más poderoso que el miedo, la curiosidad por lo que podría llegar a ser. Tal vez, la conversación con su madre no tenía que ser un camino de oposición sino un diálogo de descubrimiento. Valeria se detuvo, tratando de visualizar sus sueños sin el velo del miedo. Voy a hacer algo por mí, y necesito tu apoyo. La mirada de su madre comenzó a desdibujarse, como si el hielo que la envolvía comenzara a derretirse. No tengo elección, y eso dolerá, murmuró Valeria para sí misma. Su voz se volvió más suave, casi amable, mientras decía, quiero que sepas que estoy aquí para construir mi camino. Un silencio tenso se instaló entre ellas, colmado de emociones confusas. El desafío que Valeria había planteado era escurridizo, pero esencial.
El curso de su vida se tambaleaba ante la oportunidad de ser vista como una creadora, no como un símbolo. Quizás deberíamos hablar más a fondo sobre esto, Valeria. El tono de su madre cambió ligeramente, como si comenzara a considerar la posibilidad de un entendimiento. Esa chispa, aunque pequeña, resonaba como un rayo de esperanza en la tormenta personal de Valeria. No obstante, la incertidumbre también ocupaba su mente. ¿Sería capaz de mantener firme su decisión en un mundo lleno de presiones? Mientras las sombras del pasado aún la acechaban, otra idea emergía en su mente, un nuevo proyecto, uno en el que no solo podría estabilizar su futuro como artista, sino también abrirse a la posibilidad de un nuevo nivel de expresión personal. Pero antes de poder articular esos pensamientos, un tono insistente del teléfono interrumpió, recordándole que el futuro aún no estaba definido. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? El momento crucial entre la familia y sus deseos artísticos se tornaba inminente. A medida que su madre tomaba el teléfono, Valeria sintió una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Este viaje hacia su propia identidad apenas comenzaba, y el camino estaba armado de momentos decisivos que podrían reconfigurar su vida para siempre. ¿Sería capaz de tomar el control sobre su destino o se dejaría llevar por la corriente familiar? La respuesta se encontraba, palpable, al borde de su próxima decisión. Valeria sintió que el aire se espesaba a su alrededor mientras el timbre del teléfono rompía el silencio tenso que había impuesto su madre. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la incertidumbre que la rodeaba. Era una llamada que podría cambiarlo todo, o simplemente otro recordatorio de las expectativas que la atrapaban. Observó a su madre contestar, su rostro transformándose en una máscara de profesionalismo que le era ajena. Ese contraste entre lo que su madre representaba y su deseo de libertad intensificó su propio conflicto interno. Mientras su madre se alejaba, Valeria se sentó en el sofá, dejando que sus pensamientos fluyeran como un torbellino. La lucha entre la identidad propia y la imagen familiar se hacía más intensa. Era un tira y afloja constante que la empujaba hacia un abismo de dudas. ¿Hacia dónde podía ir si se deshacía de las expectativas? ¿Podía verdaderamente construir un futuro donde sus decisiones fueran solo suyas? Todo esto se precipitó en su mente mientras ella trataba de recordar los momentos en los que había sentido esa chispa de creatividad. El primer trazo en el lienzo, cuando sus dedos se cubrieron de pintura, la sensación de libertad inundando cada fibra de su ser. ¿Pero qué era todo eso comparado con la imagen de la hija perfecta? En su mente se repitió una pregunta crucial: ¿quién era ella, realmente? Comenzó a delinear una versión de sí misma más fuerte, la artista que deseaba ser. Tras unos instantes, su madre regresó, un brillo de alerta en sus ojos. Era sobre la gala. Están preocupados por tu ausencia y quieren que regreses, dijo, y cada palabra era un grillete que volvía a atar su voluntad. La idea de desentonar en un evento que su madre había planeado con tanto esmero la incomodó. Pero, al mismo tiempo, la cicatriz de decepción en su pecho palpitaba con la oportunidad de romper ese patrón. Mamá, ¿no ves que ya no puedo seguir este camino? Sé que te importa, pero necesito explorar mis propias opciones, vivir mis propias experiencias, declaró, sus palabras ahora con una firmeza que provenía de una verdad interna que había comenzado a descubrir. La mirada de su madre se endureció de nuevo, pero había algo diferente en su expresión. Al parecer, las palabras de Valeria comenzaban a abrir una grieta en su rígido castillo de expectativas. Pero, incluso con esa pequeña victoria, Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba. La sombra de la gala, las miradas conocidas y la inevitable presión social la acechaban. ¿Cómo podría escapar a todo eso y seguir siendo fiel a sí misma? Así nació la idea del proyecto que había vislumbrado poco antes. Decidió que documentaría su viaje hacia la autodefinición, creando una serie de piezas que capturaran su proceso de transformación.
Tal vez allí, a través de la pintura y la escritura, podría dar sentido a sus emociones y, con suerte, encontrar su voz auténtica. Empezó a bosquejar un plan. Alquilaría un pequeño estudio, saldría, confrontaría a todos esos rostros familiares con su nueva imagen y compartiría su travesía artística a través de redes sociales. Cada cuadro que pintara sería un paso hacia su metamorfosis. Pero la duda persistía, sería una ruptura radical con su círculo actual y con la vida que su madre había construido para ella. La decisión cristalizaba en su mente mientras imaginaba las luces del estudio y el tintineo de brochas sobre la paleta. Energía pulsante la llenaba. El arte se convertiría en su refugio y su arma. Se dio cuenta de que ese camino sería también un acto de rebeldía, un desafío a las normas que la habían definido hasta ahora. Voy a hacerlo, murmuró para sí misma, casi como un juramento. A pesar del escalofrío de la incertidumbre, algo insoslayable hervía en su interior, la promesa de lo desconocido. Tenía que conversar con su madre de nuevo, genial para mostrarle su visión. Cuando Valeria se levantó del sofá, sintió el peso de su decisión, como si cada paso la acercara a la libertad. Las sombras empezaban a disiparse. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Hola, soy Martín. Necesitamos hablar. Es urgente. El latido de su corazón se aceleró nuevamente. Ese mensaje era más que desconcertante, era un llamado a la acción en un momento crítico. Valeria sintió una mezcla de nervios y anticipación. ¿Qué podría querer Martín que fuera tan urgente? Tal vez él tuviera algo que ofrecerle, una oportunidad que le ayudara a dar forma a su nuevo camino. Con el teléfono en mano, se preguntó si estaría lista para dar el siguiente paso, ese que podría definir no solo su futuro, sino quién era ella en esencia. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad que Martín podría revelar? Finalmente, una chispa de determinación brilló en sus ojos. Este nuevo capítulo en su vida estaba a un solo mensaje de distancia. Valeria apretó los dientes al leer el mensaje de Martín una vez más. La urgencia de su tono la inquietaba, pero también despertaba en su interior un deseo de acción. Mientras su mente corría con posibilidades, decidió darle prioridad a lo que fuera que Martín tuviera que decirle. Su vida estaba en una encrucijada, no podría permitirse ignorar una señal que podría conducirla hacia su camino auténtico. Los minutos se convirtieron en horas mientras dudaba. La idea de la gala y las expectativas familiares pulsaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Pero esta vez, era diferente. Ya no solo trataba de un evento o de complacer a su madre. Era la oportunidad de cambiar su vida, de salir al mundo como la persona que realmente deseaba ser. Con manos temblorosas, pulsó responder. Hola Martín, claro. ¿En dónde nos vemos? Escribió, sintiendo como cada palabra la acercaba un poco más a su nueva realidad. En cuestión de minutos, recibió una respuesta, un café en la plaza a las 3. Es importante. El tiempo que se deslizó hasta el encuentro le permitió repasar sus planes. Tenía que ser firme en su decisión de seguir su propio camino. En el trayecto hacia la plaza, el viento soplaba con un frescor revitalizante que parecía estimular su espíritu. La emoción hacía que sus pasos fueran más ligeros, y la incertidumbre comenzaba a transformarse en una mezcla de esperanza y determinación. Al llegar, vio a Martín sentado en una mesa exterior. Llevaba una chaqueta sencilla, una apariencia relajada que contrastaba con la seriedad que la reunión le imprimía. Se acercó, y él levantó la mirada. El saludo fue breve, pero cargado de significado. Ambos estaban allí, cruzando un umbral. Gracias por venir, Valeria, dijo Martín con una voz que revelaba tensión. Lo que tengo que decirte es delicado. Necesito tu ayuda. Sus palabras resonaron en Valeria como un tambor distante. Ayuda.
Esa era una palabra que venía con responsabilidad, pero también con la oportunidad de escapar de su antigua vida. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando mantener la calma al tiempo que una chispa de curiosidad iluminaba su interior. Martín suspiró, mirando a su alrededor antes de hablar. Tengo un amigo que está organizando una exposición de jóvenes artistas y me mencionó que podría ser una gran adición. Pero no solo eso, creo que tienes algo que la mayoría de los artistas no tienen: autenticidad. Necesitamos esa voz fresca. Valeria sintió cómo las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Una exposición? Ella, parte de algo que podría mostrar su vida, su arte, su esencia. La posibilidad la llenó de una adrenalina nueva. Sin embargo, había un precio. La exposición sería una vitrina pública, un escenario donde tendría que confrontar su lucha interna. ¿Qué tipo de exposición?, cuestionó, sintiendo un nudo en su garganta. Es un espacio abierto, libre. Queremos que cada artista cuente una historia a través de su obra. Pero necesitas estar dispuesta a compartir no solo el arte, sino también tus luchas, lo que te motiva a crear. Es un desafío, Valeria, explicó, midiendo sus palabras. La idea era ambiciosa, casi aterradora. Valeria sintió un tirón en su interior, un símbolo de su lucha contra las expectativas. ¿Podría realmente exponer sus verdades? La duda surgía en oleadas, pero en su mente también empezaban a dibujarse imágenes de lo que podría ser su trabajo, su propio relato manifestándose en colores y formas. Necesito tiempo para pensarlo, respondió, aunque en el fondo sabía que su vida como artista dependía de esa decisión. Era el momento de enfrentar no solo la presión social, sino también a sí misma. ¿Cuándo es la exposición? Martín ajustó su postura. En un mes. Y la fecha límite para las obras es en 2 semanas. Quiero decirte que hay mucho en juego, no solo para ti, sino para todos nosotros. Valeria sintió la presión de las expectativas que había tratado de dejar atrás presionando su pecho. Pero la idea de participar, de conectar su voz a través de su arte, parecía un camino hacia su renacimiento. Estoy dispuesta a intentarlo, declaré, el miedo retumbando en su voz pero la determinación brillando más fuerte que nunca. Mientras compartían más detalles, sintió que un nuevo propósito se formaba en su interior, una dirección que la llevaría hacia su verdadero yo. Sin embargo, al final de la conversación, una pregunta aún flotaba en sus pensamientos: ¿sería el arte suficiente para rescatarla de las sombras del pasado que parecían querer desdibujarla nuevamente? Martín la miró intensamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Valeria, recuerda que esto no es solo arte. Es un viaje hacia la verdad. Así que pregúntate, ¿estás lista para descubrir quién eres realmente? El eco de sus palabras resonó en su mente mientras se alejaba, llevándose consigo la tensión y la excitación de su decisión. Pero la verdadera pregunta aún pendía en el aire: ¿podría encontrar el coraje para transformar su miedo en poder personal, o lo dejaría escapar una vez más? Valeria se sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible. El mes que tenía por delante se perfilaba como un viaje lleno de incertidumbres, pero también como una oportunidad inigualable para redescubrirse. Una vez en casa, el crujir de la puerta la recibió como un eco del pasado. Su habitación estaba colmada de obras apiladas, bocetos a medio terminar que representaban fragmentos de su ser. Era un espacio que conocía bien, pero que en este momento le parecía extraño y, a la vez, vital. Se sentó frente a su escritorio, la luz del atardecer iluminando la habitación con tonalidades doradas. Las palabras de Martín resonaban en su mente, y con cada pensamiento, su corazón latía más rápido. La presión de la exposición la oprimía, pero había un fuego en ella que empezaba a avivarse. Sabía que el arte no solo era un reflejo de emociones, sino un medio poderoso para comunicar lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo podría ofrecer eso al mundo?
La primera noche fue difícil. Sus inseguridades surgieron como fantasmas, sus miedos a ser criticada la paralizaban. Sin embargo, en medio de la tormenta mental, una idea floreció. ¿Y si, en lugar de enfocarme en lo que podría salir mal, me concentrara en lo que podría salir bien?, se preguntó. Esa noche, decidió darle vida a una obra desde lo más profundo de su ser. En los días siguientes, la lucha interna se convirtió en parte de su proceso creativo. Se levantaba temprano para pintar, cada trazo en el lienzo era una conversación consigo misma, una forma de enfrentar sus propios demonios. Las horas se deslizaban entre la mezcla de colores y las historias que empezaban a surgir. Pero había algo más que le daba energía, la posibilidad de conectar con otros a través de su arte. Cada mañana, Valeria se encontraba más cerca de la verdad que Martín había mencionado. La autenticidad que él vio en ella era ahora su mantra. No solo se trataba de cubrir un pequeño espacio en una galería, se trataba de abrirse y mostrar quién era, de despojarse de las inseguridades que la habían mantenido atada. A medida que los días avanzaban y la fecha límite se acercaba, la presión aumentaba. Se topó con un momento crucial, un viejo conocido, Javier, un artista con el que había compartido clases en la universidad, reapareció. Su egocentrismo la había frustrado en el pasado, pero en esta ocasión se comportó con amabilidad. Le mostró sus obras y le habló de su éxito, pero algo en su forma de ser dejó a Valeria cuestionándose, ¿el talento siempre atraía el reconocimiento? Un día, mientras paseaban por una exposición, Javier comentó con desdén sobre los artistas que compartían su vida personal en su arte. La vida personal no necesita ser expuesta. El arte debería hablar por sí mismo, afirmó con una arrogancia que provocó en Valeria un torbellino de emociones. La lucha entre lo que él decía y lo que ella sentía empezaba a dividirla de nuevo. Su mente la bombardeaba con preguntas, ¿realmente tenía que exponer su vulnerabilidad? ¿Era ese el precio del éxito? Las palabras de Javier se movían en su mente como un péndulo, balanceándose entre el temor de abrirse y la necesidad de ser auténtica. Esa noche, una tormenta de ideas la invadió, si lo que quería era resonar y conectar, debía abrazar su historia, aun si eso la sometía a las críticas. Al final, su obra tomó forma, pero no sin una lucha vital. Hasta el último momento, se debatió entre lo que otros esperaban y lo que sentía que debía ser. Con el lienzo frente a ella, sintió que un nuevo desafío estaba en sus manos. Este no es solo un trabajo, murmuró mientras añadía las últimas pinceladas, es mi verdad. Al finalizar, una sacudida de satisfacción y miedo la envolvió. Mientras observaba su creación, se preguntó si sería suficiente. ¿Tendría el valor de presentarla como una extensión de su propia vida? Mientras el reloj avanzaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era Martín, y el contenido era directo. Valeria, hay otra cosa de la que debemos hablar. Nos vemos mañana a la misma hora. Es urgente. El pulso de su corazón aceleró. Había algo en el tono que la hizo sentir que las cosas estaban a punto de cambiar nuevamente. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus temores artísticos, sino una revelación de lo que realmente significaba ser Valeria. ¿Qué habría descubierto Martín que podría sacudir los cimientos de su decisión? Valeria se sentía atrapada entre dos mundos, uno donde su arte era una extensión de su ser y otro donde el juicio ajeno la acechaba como un lobo en la oscuridad. La llamada de Martín resonaba en su mente como un tambor, y cada latido abría puertas a nuevos temores. Lo que había considerado como una simple reunión se transformaba en un punto de quiebre. El arte, la vulnerabilidad, la autenticidad, todo estaba por verse en ese encuentro. Decidida a no dejar que su ansiedad la dominara, tomó un respiro profundo y se preparó mentalmente. Sabía que la conversación con Martín no solo afectaría su carrera, sino la relación que desarrollaba con su propia identidad. Mientras tanto, revivía en su mente las palabras de Javier.
Su egoísmo le había dejado un sabor amargo, pero también un montón de preguntas que aún eran ecos en su psiquis. ¿Era el reconocimiento más importante que el camino hacia su verdad? Esa tarde se sentó con su cuaderno, anotando preguntas y posibles respuestas, buscando un norte en medio del mar de incertidumbres. El día del encuentro llegó, y Valeria llegó a la cafetería donde habían quedado. Tomó asiento en el rincón y observó a la gente pasar, cada uno sumido en su propia historia, sus propias luchas. Buscaba inspiración, absorbía cada detalle, pero no podía ignorar la presión acumulada en su pecho. De repente, se sintió una intrusa en su propio mundo. Cuando Martín apareció, una mezcla de alivio y ansiedad la invadió. Su rostro sereno y confiado contrastaba con el torbellino que ella experimentaba por dentro. Valeria saludó con una sonrisa: siento haberte inquietado con el mensaje. Es sobre tu obra. Las palabras se deslizaron en el aire como una hoja afilada. Su corazón latía con fuerza, y la expectativa se llenaba de tensión. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de mostrar su verdad. He trabajado en algo auténtico, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Pero escuchar lo que piensas es importante para mí. Martín tomó un sorbo de café, pensativo. Se notaba que sopesaba sus palabras. Valeria sintió cómo sus manos sudaban y su mente comenzaba a divagar. ¿Y si lo que había creado no era suficiente? ¿Y si no resonaba? Pero lo que Martín le respondió quebró esa cadena de dudas. Valeria, tu trabajo es un viaje personal. Muchos artistas no logran ser tan valientes. Y quiero que entiendas algo, tu arte puede impactar a otros más allá de su estética. Tienes una fuerza que podría iluminar lo que muchos intentan esconder. La validación era lo que necesitaba, pero también hizo que la presión aumentara nuevamente. ¿Podría realmente permitirse esa conexión con su público? Se preguntó si estaba a la altura de las expectativas. Esa inquietud no parecía dejarla, incluso con el apoyo de Martín. La dualidad de ser personal y ser pública la cuestionaba constantemente. Las horas transcurrieron entre conversaciones sobre técnica y emoción. Valeria comenzó a abrirse, compartiendo sus inseguridades y anhelos. El arte como presencia y no solo como producto. Sus palabras parecían fluir como un río que había estado estancado, y cada sílaba le daba vida. Cuando la charla llegó a su fin, Martín hizo una pausa. Su mirada se tornó seria, filtrando un aire de urgencia. Antes de que te vayas, hay algo que debo decirte. Es sobre una exposición que se avecina y tu obra puede encajar perfectamente. La frase lo cambió todo, su mente empezó a rebotar entre posibilidades y miedos al mismo tiempo. Pero también surgió una chispa de emoción. Aquella era la puerta que tanto había buscado, el camino que invitaba a Valeria a sus propios abismos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un mensaje surgió de la profunda devaluación en su subconsciencia. Solo estaba al principio de su viaje. Valeria estaba a punto de confrontar su arte, su autenticidad y tal vez, su verdadero potencial. Sin embargo, una última pregunta la atormentaba mientras dejaba la cafetería: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger su verdad? ¿Sería capaz de enfrentar no solo la exposición de su obra, sino también la exposición de su alma? Con el corazón palpitando dentro de ella, una nueva dimensión de su vida asomaba, la decisión de aceptar esa oferta podría cambiarlo todo. Pero en una esquina oscura de sus pensamientos, el eco de Javier seguía resonando. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? En este nuevo enigma, Valeria se había convertido en la protagonista de su propia historia, y estaba lista para llevarla a un nuevo nivel. Valeria no había dejado de pensar en la oferta de Martín desde que salió de la cafetería. Cada paso que daba, cada pequeño ruido a su alrededor, parecía intensificar la lucha interna que llevaba en su corazón. La idea de la exposición se convirtió en un eco omnipresente,
la posibilidad de que su arte pudiera ser visto, apreciado y, al mismo tiempo, juzgado, mantenía su mente en un torbellino constante. Aquella noche se sentó frente a su caballete, atormentada entre la creación y el miedo. La tela en blanco parecía burlarse de ella mientras se preguntaba si podría expresar su verdad en aquel lienzo. ¿Qué podía decir de ella misma que no estuviera ya envuelta en inseguridades? La voz de Javier resonaba en su mente, recordándole el costo del reconocimiento. Pero, ¿acaso el temor a la desaprobación debía acallar su deseo de crear? Con el tiempo, comenzó a plasmar formas y colores, cada uno de ellos un grito valiente de su esencia. Pinceladas con furia y ternura, eran fragmentos de su mundo interior que se unían en un todo caótico y hermoso. Por cada golpe de color, se sentía un poco más libre, como si estuviera descascarando la dura coraza que sus miedos habían forjado. Sin embargo, la presión de aceptar la oferta de Martín se mantenía latente, como una sombra que la seguía. Esa misma noche, decidió llamarlo y comunicarle su interés. El teléfono sonó y cada segundo era un paso en el abismo de su incertidumbre. Martín respondió con una calidez reconfortante, tomando sus palabras con delicadeza. «Estoy aquí para ayudar», Valeria dijo. «La exposición es una oportunidad, pero lo más importante es que estés lista para abrazar tu voz». Las palabras resonaron en su interior y se sintió más decidida pero, al mismo tiempo, abrumada. No era solo una cuestión de habilidad artística, era un reto emocional. ¿Podía realmente exponer sus inseguridades y mostrar su alma al mundo? Los días siguientes se convirtieron en una danza entre la creación y la duda. Valeria se sumergía en la pintura, pero en cada sesión debía detenerse y lidiar con su voz interior que cuestionaba cada elección. Reflexionó sobre lo que significaba para ella el arte y cuánto estaba dispuesta a arriesgar para ser vista. Notó una parte de sí misma que anhelaba autenticidad, un deseo de ser abrazada en su totalidad. No podía permitir que el miedo de Javier la dominara, pero la ansiedad de compartir su verdad se multiplicaba con cada trazo. Un día, mientras revisaba sus notas, encontró las preguntas que había anotado antes, eran el mapa de su búsqueda. Sin dudarlo, decidió convertirse en la protagonista de su relato. Había llegado el momento de ampliar su perspectiva y abrir su corazón. La exposición ya no sería solo un escaparate de su obra, sino una manifestación de su resistencia, su valentía y su lucha. Finalmente, llegó un momento de claridad. Valeria se sentó frente al espejo de su estudio y se enfrentó a sí misma. Sus ojos reflejaban sus inseguridades, pero también la determinación que había crecido en su interior. «Puedo hacerlo», se susurró. «Voy a hacerlo». Esa decisión la llenó de energía y una sensación renovada de propósito. La aceptación de la oferta de Martín se convirtió en un faro, iluminando el camino hacia su transformación personal. Sin embargo, una última complicación acechaba. Javier había manifestado su deseo de compartir su propio viaje en la exposición y Valeria no estaba segura de cómo lidiar con su presencia. ¿Podría aceptar su verdad sin que esto interfiriera con su propia autenticidad? Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, Valeria se sintió en la cima de una montaña, lista para descender a sus profundidades más oscuras. Era un viaje hacia lo desconocido, y la presión de la inminente exposición se mezclaba con la promesa de un crecimiento profundo. Con su obra y su alma en la línea, una nueva etapa estaba por comenzar y la inquietud se transformó en un fuego ardiente. ¿Sería capaz de manejar la carga que venía con ser verdaderamente ella misma, incluso enfrentando a Javier? Valeria se sumergió en su trabajo, pero la presión de la exposición y la inminente llegada de Javier la mantenían en un estado de alerta constante. Los días se convirtieron en un carrusel de emociones que le llevaba de la euforia de la creación al ahogo de la incertidumbre. Cada pincelada era un acto de fe, pero también un acto de resistencia, y la dualidad de sus sentimientos se manifestaba en sus obras.
Colores vibrantes se contrastaban con sombras sombrías, representando su propia lucha interna. Quería que el mundo viera sus lienzos como un reflejo auténtico de su esencia, pero cada vez que pensaba en la llegada de Javier, el miedo comenzó a infiltrarse en su proceso creativo. La posibilidad de que él interrumpiera su viaje personal hacia el autodescubrimiento la llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría ser auténtica si su presencia la hacía tambalear? Tomó la determinación de no permitir que el pasado definiera su futuro. En lugar de evadir la situación, pensó en cómo convertir ese encuentro en una oportunidad. Se propuso hablar con Javier. Después de todo, el arte también era conversación, un intercambio de voces y perspectivas. Quizás compartir su incertidumbre con él podría proporcionar un nuevo enfoque, un espacio donde ambos pudieran despojarse de las expectativas externas. Dio un paso adelante y se dirigió a su estudio con una resolución renovada. Mientras colocaba los lienzos en la pared, notó que su energía comenzaba a transformarse. Cada obra se convirtió en una representación no solo de sus sentimientos, sino del diálogo que deseaba iniciar. La exposición ahora era una plataforma para explorar no solo su arte, sino también su verdad interior. Valeria empezó a ver cada pintura como un espejo, no solo de sí misma, sino también de sus interacciones con los demás. El día de la exposición se acercaba rápidamente y, con cada jornada, la presión se intensificaba. Para aliviar la ansiedad, empezó a dedicar tiempo a la meditación. Era un intento por aquietar una mente desbordante. A medida que cerraba los ojos y respiraba hondo, comenzaba a encontrar respuestas a sus preguntas más desgarradoras. ¿Qué era lo que realmente quería expresar? La respuesta se dibujaba lentamente: conexión, vulnerabilidad y una aceptación profunda de sí misma. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, la idea de renunciar a la exposición cruzó brevemente por su mente, como la sombra de Javier, un oscuro recordatorio de sus inseguridades. Pero en lugar de ceder, se detuvo, sintió la tensión pulsar en su pecho y decidió enfrentar esa voz interior. Aceptar la exposición significaba abrazar su viaje, era una representación de su valentía. Se dio cuenta de que, al compartir su historia, no solo estaba rompiendo sus barreras, sino también potencialmente las de otros que compartían sus temores. Una noche, se encontró frente a su espejo nuevamente. Esta vez, el diálogo era diferente. No solo se trataba de una conversación interior íntima, estaba planeando la forma en que podría presentar tanto su arte como su experiencia. Cada palabra era un paso hacia la posibilidad de tocar vidas. Se permitió sentir la emoción que acompañaba a esa decisión, y con ello, una oleada de impulso y coraje. Cuando llegó el día de la exposición, su mente estaba lista, pero su corazón aún palpitaba con la preocupación por Javier. Decidió que era el momento de hablar con él. No se trataría solo de compartir espacios creativos, sería un encuentro crucial que podría cambiar la dinámica de su relación. Mientras se preparaba, una sorpresa la paralizó, la idea de que quizás Javier también tuviera una voz que merecía ser escuchada. Con el bullicio de la inauguración resonando a su alrededor, Valeria miró hacia el espejo por última vez antes de salir. Había una decisión que tomar, y no podía darse el lujo de dudar. ¿Lograría converger su historia con la de Javier, o tendría que despojarse de él para mantenerse auténtica? En ese momento crucial, la incertidumbre retumbaba en su pecho. Y el eco de sus pensamientos la llevó a una conclusión inminente: el momento de la verdad había llegado. Valeria se sintió completamente diferente en el instante en que entró al espacio de la exposición. La sala, llena de luz y color, era un reflejo del viaje que había recorrido. Lo que una vez fue un terreno desconocido ahora se convertía en su plataforma de expresión. Con cada paso que daba, la ansiedad y el miedo comenzaban a desvanecerse, dejándole únicamente la emoción por compartir su verdad. Las piezas que había creado, llenas de significado y vulnerabilidad, estaban expuestas para que otros las contemplaran. Desde el primer trazo hasta el último detalle,
Cada obra encapsulaba su lucha, su libertad recién descubierta y su deseo de ser escuchada. La energía que emanaba de la sala la envolvía como una caricia cálida y, en lugar de miedo, sentía un impulso renovado. A medida que los visitantes comenzaban a llegar y examinar sus obras, Valeria respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Cada mirada que se detenía en sus lienzos era una invitación a compartir su historia más profunda. Ella se obsesionó por sus reacciones, viendo reflejado su propio viaje en las caras de los demás. Estas reacciones empezaron a perforar la burbuja de inseguridad que había mantenido durante tanto tiempo. Mientras se movía entre las piezas, se encontró con Martina, una joven artista que había seguido su trabajo en las redes sociales. «Tu arte es inspirador», le dijo con un brillo en los ojos. «Aunque no conozco tu historia, puedo ver que hay vulnerabilidad aquí, y eso es hermoso». Las palabras de Martina la atravesaron como un rayo de luz, y su corazón palpitaba con la pura alegría de ser vista y comprendida. En ese momento, el miedo se convirtió en motivación, y la exposición se transformó en un espacio no solo para mostrar su arte, sino también para celebrar una conexión verdadera. Fue entonces cuando sintió la mirada familiar de Javier observándola desde el otro lado de la sala. Su corazón dio un vuelco. La decisión de no dejarse llevar por las inseguridades que él había representado era una batalla que todavía libraba, pero hoy era diferente. Sabía que su arte, su esencia, merecía estar en esa sala, al igual que su voz. Con determinación, se acercó a él. «Hola, Valeria», dijo Javier, su tono diferente, más neutro. «Tus obras son impactantes». Por primera vez, las palabras no flotaban en un aire de competencia, sino como un genuino reconocimiento. Mientras intercambiaban ideas sobre su trabajo, volvió a despertar aquella chispa de conversación que había perdido, y se dio cuenta de que quizás ambos podían encontrar un terreno común, un momento para aprender el uno del otro. «Quería compartir algo», dijo Valeria, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo que había construido. «Este proceso me ha permitido abordar mis inseguridades y poner en primer lugar mis necesidades artísticas. Creo que a veces, mostrar nuestra vulnerabilidad en el arte puede conectar a las personas de maneras inesperadas». Javier asintió, y sus ojos se abrieron con un brillo nuevo. «Siempre he creído que la autenticidad es clave, y puede que tengamos más en común de lo que pensábamos». Valeria sintió que se estaba formando una alianza inesperada, una interacción que no buscaba competir, sino colaborar en la valentía de mostrarse tal cual eran. A medida que la noche avanzaba, Valeria comenzó a notar el flujo de visitantes, los comentarios sobre su obra y la forma en que la gente se detenía a reflexionar. Había comenzado a construir su camino hacia la aceptación, no solo como artista, sino como ser humano en constante evolución, capaz de transformarse a través de sus experiencias. La exposición cerró con una cálida ovación, y esas palmas resonaron en su pecho como un eco de triunfo. Valeria sintió que había conquistado un mundo antes desconocido y complicado. Aquel espacio le había otorgado no solo visibilidad, sino también un sentido de pertenencia a la comunidad de artistas. Con el paso de los días, y a medida que las conversaciones se profundizaban, Valeria encontró el equilibrio entre explorar su arte y abrirse al diálogo sobre sus luchas. Su vida no era solo el esfuerzo constante por complacer a los demás, se trataba de tener el coraje de ser ella misma, de vivir con autenticidad. Al mirar hacia atrás en su viaje, ya no sentía el peso de las expectativas familiares como grilletes, sino como escalones que la habían llevado a su crecimiento personal. Se sintió libre, con los miedos transformados en un impulso de crecimiento constante. La vida que había elegido, con las decisiones que había tomado, la habían llevado a un lugar donde su voz y su arte tenían un impacto real. Consolidada como artista, comprendió que ser Valeria no era el final de su viaje, sino el principio de un nuevo capítulo en el que cada elección sería una expresión de su autenticidad. Había dado ese valiente paso hacia lo desconocido y, en el proceso,
había forjado no solo su carrera, sino también su identidad. A continuación, te invito a darte un momento para reflexionar sobre esto. Si esta historia te ha inspirado, necesitan suscribirse ahora. Al hacerlo, te aseguras de no perderte las próximas narraciones de transformación personal que compartiremos. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y comparte tus propias reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Tu voz es importante y queremos escucharla. Recuerda, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo para que juntos continuemos explorando historias que impacten y transformen vidas.